La primera parada en esta ocasión la hicimos por primera vez en la ciudad de Houston, donde nunca habíamos estado. Lo que nos motivó a ir a esa ciudad este año fue que en los anteriores eventos que habíamos celebrado, pues mucha gente cuando se acercaba a nosotros y yo le preguntaba de dónde habían venido, me decían que habían venido de Houston. Entonces, hablando, por ejemplo, con nuestra hermana Cristina, que está por aquí, que es una de las que coordina todo esto junto con un equipo de hermanos extraordinarios que hacen un trabajo excelente, le dije, mira, si lográramos juntar unas 30 personas en Houston, pues hacemos algo, busquemos un sitio, busquemos, no sé, un hotel, un restaurante, busquemos algo. Y en esas casualidades de la vida, que no son tales casualidades, en uno de los viajes que hicimos a Israel, conocimos a una hermana de Houston, que vive en Houston, y que era o es de una iglesia. Ella habló con la congregación y todos los eventos, jueves, viernes, sábado y domingo, los pudimos llevar en esa iglesia. Se juntaron un poquito más de 30 personas. Tuvimos 2 cenas de más de 500 personas por noche. Luego el sábado y el domingo vimos algo extraordinario que en España, por supuesto, no se ve. No sé si algún día lo veremos. En Europa no se ve ver gente durante horas haciendo fila, haciendo colas para poder entrar a una iglesia. Y la verdad que fue un tiempo extraordinario. La verdad que lo pasamos muy bien. Después de Houston nos fuimos a Las Vegas, donde siempre nos gusta ir, donde nos sentimos muy cómodos. Los hermanos allí son extraordinarios. Además tenemos una congregación, Centro Evangélico Vida Nueva. Tenemos una iglesia en Las Vegas, que fue la primera que se abrió en Estados Unidos, en la ciudad del pecado, ¿no? Y allí tenemos una iglesia alquilada y tenemos reuniones. Y allí también tuvimos unos encuentros realmente preciosos. El lugar donde hacemos las cenas, muy bonito, pero ya se ha quedado pequeño, porque solamente caben 300 personas y ya hay demasiada gente que no pudo llegar, ni a una cena ni a la otra. Después nos fuimos a San Francisco, de donde recién hemos venido. También tenemos una iglesia en San Francisco, gracias al Señor. Y también tuvimos allí unas reuniones preciosas. Lógicamente hacía frío, el clima completamente diferente aquí. Y aquí llegamos, si no recuerdo mal, el mismo día, domingo por la noche. El domingo por la noche llegamos, nos reunimos con mi familia que venía de España. Y aquí estaremos, Dios mediante, hasta el domingo. Me recordaba un matrimonio que está aquí a mi izquierda, que son de la iglesia de Betel, donde estaremos, Dios mediante, el día viernes por la noche. Ya sería el 3er año consecutivo. Una iglesia que está en Hialeah, si no recuerdo mal, donde siempre nos han atendido estupendamente, pero que cada año que voy siempre hay un pastor diferente. No sé si es que los echan, si no aguantan o no sé qué cosa es, pero el primer año el pastor que había ya se iba a retirar o se iba a ir a otro sitio. El segundo año, cuando llegamos, había un pastor que estaba de una forma interina, no estaba fijo, y ahora ha llegado un tercer pastor, no sé cuánto les va a durar. Este es el fijo, bueno, vamos a ver. Y no lo conozco, pero estaremos allí, Dios mediante, el día viernes. Luego el domingo a la mañana estaremos en una iglesia de un pastor que conocí hace muchos años, cuando yo era director de una emisora de radio en España, la primera emisora de radio que se estableció en las Islas Canarias. Veníamos todos los años a algo que no sé si se sigue haciendo aquí en Miami. Se llamaba en aquella época Expolit. No sé si sí, bueno, ok. Yo vine durante varios años a Expolit. La idea era hablar con los famosos, hablar con los grandes. Nosotros éramos una hormiga en el desierto, pero yo me conformaba con que me dieran los cassettes. ¿Se acuerdan los cassettes aquellos de aquella época? Que había que golpearlos así, cuando se rompía un lío. Pues para que los famosos, los cantantes, me dieran sus predicaciones, me dieran música para poner en nuestra emisora de radio. Y así vinimos durante 3 o 4 años, me parece, aquí a Miami, a esa exposición de Expolit. Recuerdo que un año, estando aquí en Miami, pasé por una mesa y vi unas radios de color azul, muy curiosas porque tenían como un cable, que era la antena, que se colgaba al cuello de la persona. Eran un ministerio canadiense, creo que se llamaba Galcón, si no recuerdo mal. Me acerqué a la mesa y pregunté qué era aquello. Y me dijeron que ellos eran un ministerio de comunicaciones cristiano, que hacían unas emisoras de radio para regalar, que solamente se podía sintonizar una frecuencia de radio. En este caso, la nuestra, ¿no? O la que correspondiera. Entonces, estaban alimentadas por un panel solar pequeñito y en cualquier parte siempre se podía cargar, porque siempre y cuando hubiera sol. Entonces yo le dije, me gustaría que
me gustaría saber qué tengo que hacer para tener esas radios en Canarias, en España, y regalarlas. Y me dijo, le vamos a regalar 1.500, siempre y cuando usted pague el transporte de Estados Unidos a España. Me pusieron la frecuencia nuestra, que en aquel tiempo era la 106.3 de FM, y cuando esas radios llegaron a España, a Canarias, comenzamos a repartirlas y se armó una revolución que no se imaginan. Una mañana, cuando voy a la emisora de radio, yo tenía todas las mañanas un programa de 9 de la mañana a 1 del mediodía, pues me llama un hermano de otra congregación y me dice, ¿has leído el periódico hoy? Y le digo, todavía no. Y me dice, antes de que lo leas, te voy a decir algo. Al árbol que se le tiran piedras es al que tiene fruto. Y yo dije, uy, papá, a ver lo que me han hecho. Entonces se veía en la portada, en la página interior, una página entera, y decían, al cielo por la radio. Y se veía un señor que le daba a otro una radio de estas que yo regalaba, y el otro le daba un montón de billetes. Y bueno, me llamaron de todo menos bonito. Que yo era bueno, de todo, no voy a decir los calificativos porque, ¿para qué? Cogí el periódico, me fui a la radio no, me fui al periódico donde la muchacha había hecho el editorial. Pregunté, dije, la muchacha que firmó aquí, fulanita de tal, ¿dónde tiene la oficina? Me dice, al fondo a la izquierda. Es como si fuera al baño, ¿no? Ok, al fondo a la izquierda. Toco la puerta. Buenos días. ¿En qué puedo atenderle? ¿Usted se llama fulanita de tal? Sí. ¿Usted escribió este artículo? Sí. ¿Usted conoce al señor aquí que critica y lo pone verde, un tal José Manuel Sierra? Dice, no lo conozco. Digo, ¿y cómo se atreve usted a publicar una sarta de mentiras si no le ha dado a este señor la oportunidad de defenderse? Y me dice, bueno, es que yo tengo una fuente que no puedo revelarle. Le digo, yo no sé qué fuente tiene usted, pero yo soy José Manuel Sierra. La muchacha se puso blanca, yo creo que le entró descomposición de estómago al momento. Me dieron derecho a réplica, pude, entre comillas, defenderme por todo el ataque recibido, y fue algo impresionante porque miles y miles y miles de personas comenzaron a llamar, hicieron de esa emisora pequeñita muy popular, y prácticamente todos los días, de una manera u otra, estaban hablando de nosotros. Todas esas experiencias las tuve aquí en Miami. Pero una de las experiencias más grandes que tuve un año cuando vine a Expolit es que nos llevaron a otro hotel y dijeron, tienen que ir a ese hotel todos los que son directores de emisoras de radio. Y claro, cuando presentaron a cada uno de los directores de radio, uno decía que tenían 50.000 vatios, otros tenían 200.000 vatios. Y claro, cuando me tocó el turno a mí me dije, bueno, yo tengo un aparatito así chiquitito que se escucha un poquito en la ciudad y vengo de España. El señor que estaba a mi lado me dijo, ¿de España? Yo tuve un sueño en mi país y en ese sueño oí una voz que me decía, se te va a presentar una persona de España, ayúdalo. Y le dije, pues cumpla el sueño, amigo, cumpla. ¿No? Entonces me dice, ¿de dónde viene? Digo, de las Islas Canarias. El hombre cogió el avión junto con su esposa y se fue de Expolit a Canarias. No volvió a su país, no voy a decir de cuál porque si no van a comenzar a especular, ¿no? Se vino a Canarias y vio la emisora de radio que teníamos. Estábamos empezando de una forma muy sencilla, muy humilde. Después, gracias a Dios, fue una emisora mucho más potente, con otras frecuencias. El problema de Canarias son las montañas, entonces teníamos que tener diferentes repetidores. Bueno, un lío. La cuestión es que el hombre, viendo lo que yo tenía, me dice, quiero que vengas a Santiago, quiero que vengas conmigo a mi país y allí te voy... No, ojalá fuera Compostela, no, era otro Santiago. Era otro Santiago. Fui a su país y empezó a hablar por la radio. Le dije a un pastor de España, acompáñame, quiero que vengas conmigo para que veas. Durante una semana me hicieron entrevistas, preguntas, respuestas, cuánto éramos, cuánto nos éramos, etcétera. Y al final de la semana, este señor, este director de una emisora de radio de ese país, había levantado un dineral para que pudiéramos comprar transmisores grandes, antenas, torres, etcétera, etcétera. Pero yo me tuve que venir 2 días antes a España. Entonces el director de la emisora me dice, no te preocupes, como se queda un pastor amigo tuyo 2 días más, yo le voy a dar a él la ofrenda y cuando llegue a España te la da. ¿Tú la viste la ofrenda? ¿Tú la viste? Yo tampoco. Se la quedó. Nunca más la volví a ver.
Pero el Señor es justo. Y lo que el hombre te quita, Dios te lo restaura por 1000 y por 20.000. Así que toda la gloria sea para Dios. Toda la gloria sea para Dios. Porque yo durante un año, con un grupo de hermanos, me estuve levantando muy temprano a la mañana, aún era de noche, y me iba a una montaña en Tenerife, muy cerca de la ciudad de Santa Cruz, donde vivimos, que se llama el Mirador de los Campitos. Y allí se ve toda la ciudad debajo. Y en aquellas horas que ni siquiera había amanecido, yo un día llorando le dije al Señor, Señor, ¿cómo me gustaría poderme meter en todas las casas de la gente para predicarles tu palabra? Y esa oración se la hice al Señor hace muchos años. Y el Señor ha respondido con creces a esa oración, porque Dios conoce nuestros corazones. Y toda la gloria sea para nuestro Dios. Nosotros no terminamos, y lo digo de verdad, no lo digo por quedar bien, porque no somos así, todavía no terminamos de creernos todo lo que el Señor nos está permitiendo ver, sinceramente. Yo sé que para ustedes es normal vernos, conocer a mis hijas, el nieto, a Elena y esto, pero nosotros cuando hacemos los cultos o cuando los hacíamos a puerta cerrada, por cierto, me gustaría preguntar, ¿cuántos en el año 2020 cuando hacíamos los cultos a puerta cerrada, donde solamente en la plataforma estaba con mi hija Miriam y Elena estaba en la mesa de sonido arriba, cuántos vieron aquellos cultos? Mira qué barbaridad, increíble. Yo les dije más de una ocasión, se lo he dicho, creo que aquí también en Miami lo dije el año pasado, en más de una ocasión yo tuve la tentación mientras predicaba de decir, Señor, ¿para qué voy a seguir predicando? ¿Quién está viendo esto? Porque no veíamos a nadie, teníamos unas camaritas muy sencillas, todo era muy sencillo, muy rudimentario, pero se cumplió y lo digo para la gloria de Dios y eso es una alegría que tiene que contagiarnos a todos. Que el que es fiel en lo poco, Dios lo pone sobre mayores cosas. Y lo estamos viendo, cómo el Señor ha recompensado el esfuerzo de aquellos días, de aquellos meses que no sabíamos lo que iba a suceder. Cuando la gente comenzó a llamarnos de todo el mundo, nosotros asustados porque decíamos, ¿cómo nos han encontrado? Unas islas que la mayoría en aquel momento no sabían ni dónde estaban. Nos decían, es que hemos entrado y hemos visto una predicación que se llama El Nuevo Orden Mundial, o perlas del Salmo 37. Y las del Salmo me acordaba, pero yo no me acordaba que en aquel tiempo, hacía 5 o 6 años, había dado un mensaje que lo titulé El Nuevo Orden Mundial. Y entonces fui a buscarlo y dije, ay, pues es verdad. No sabía yo que esa predicación estaba allí. Damos gracias al Señor, porque de aquella pequeña isla tan insignificante, que algunos todavía ni siquiera saben dónde se encuentra, pues hermanos queridos, Dios ha sacado bendición y palabra para miles y miles de personas. Y hasta el día de hoy estamos viendo que la onda expansiva del poder de Dios se sigue extendiendo por toda la faz de la tierra. Gloria a Dios. Ay, Loida, si tu papá levantara la cabeza. El papá de Loida fue misionero en las Islas Canarias. Un gran hombre de Dios. Yo aprendí mucho con él. Sinceramente les digo, y lo digo para la gloria de Dios, yo estuve 3 años en una escuela bíblica y no aprendí nada. Pero escuchando a Fausto Cuervo, en aquellas clases que daba de Daniel, del Apocalipsis, del Armagedón, yo aprendí más con él que en los 3 años que estuve en aquella escuela. Sinceramente. Y por eso digo, si tu papá levantara la cabeza y viera todo lo que ha salido de las Islas Canarias para bendecir al mundo, ¡qué tremendo! ¡Qué tremendo! Gloria a Dios. ¿Tu papá fue misionero en las Islas Canarias en qué año? Desde el año 68 hasta el año 90. Desde el año 68 hasta 1990. Fíjate tú. Su papá fue misionero en Fuerteventura, en Las Palmas de Gran Canaria, y no vio todo esto. Pero saben una cosa, queridos hermanos, todo lo que el Señor nos está permitiendo ver y disfrutar nos compromete. Esto es una tremenda bendición, pero también es una tremenda responsabilidad. Porque hay mucha gente que nos observa, mucha gente que nos analiza, que nos estudia, cómo viene vestido, qué coche tiene, dónde vive, cómo se viste, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y yo entiendo que la gente pues quiere analizar nuestro estilo de vida, cómo vivimos, cómo somos. ¿Sabe una cosa? Somos exactamente lo mismo de hace 40 años, cuando comenzamos a predicar el Evangelio. Porque nosotros no estamos haciendo nada. El que está haciendo la obra y el que se lleva la gloria tiene que ser, por supuesto, como no podía ser de otra manera, nuestro Señor Jesucristo. Yo pido un fuerte aplauso para Él, porque Él es el único digno de alabanza.
Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Lo que nos duele mucho y lo lamentamos es que no podemos estar con todos ustedes todo el tiempo que nos gustaría. Hablamos con uno un poquito, hablamos con otros, nos cuentan un poquito el testimonio. Esta noche hay una hermana que cuando yo la conocí hace un año o dos, no recuerdo, ¿cuánto? 3 años, trajeron esa noche a una carpa donde nos estábamos reuniendo, no sé cómo se llama aquel sitio, Cristina, es la iglesia del Pastor José, la iglesia Esmirna. Él había colocado fuera de la iglesia en un terreno que tiene, nosotros la llamamos, él la llama la iglesia de Esmirna, nosotros la llamamos la iglesia de los pavos, porque tiene un montón de pavos reales fuera. Y allí puso una carpa muy grande y oramos porque creíamos que iba a caer un palo de agua terrible y trajeron en una silla de ruedas, recién salida prácticamente del hospital, con un montón de vendajes y de cosas, perdone que no recuerde su nombre, Magali. Usted en aquel momento salió del hospital y ¿qué tenía, hermana? Le quitaron un pecho, tenía lo que tenía. Pues ella salió esa noche o ese día del hospital, la llevaron directamente a esa carpa al aire libre donde estuvimos predicando la palabra y yo me alegro de verla también esta noche, mi querida hermana, y le damos toda la gloria y la honra al Señor. Dios le bendiga, Dios le bendiga, bendiciones, qué bueno. Y me alegro también mucho de ver a Yurkiel y a su esposa. Ellos vivieron en Tenerife durante un tiempo. Bueno, son de la iglesia de los pavos. No sé si están allí, ¿no? ¿Están allí? Ok. Y nos ayudaron mucho cuando estuvimos haciendo obras internas en la iglesia. Y luego se nos vinieron para acá. ¿Tuviste hace poco por Tenerife? El mismo día que usted estaba volando para España, estábamos nosotros en la iglesia. Ah, mira. Es que me dijo Priscila, no, si estuvo hace poco en Tenerife. Digo, pero si yo no lo vi. Dice, que tú no estás nunca, papá. ¿Cómo lo vas a ver? ¿Cuándo fue eso? Creo que nos dijeron el mismo día que usted estaba saliendo para España, creo que fue un domingo. Ajá. Ese mismo domingo de acá. Fíjate tú. No coincidimos, pero ya digo, ellos estuvieron viviendo en la isla de Tenerife durante un tiempo y fueron una pareja de mucha bendición para todos nosotros. De verdad que me alegro muchísimo de verles a todos ustedes. ¿Comieron bien, hermanos? ¿Comieron bien? Gloria a Dios, qué bueno. Y a estas 2 niñas que están aquí, bueno, dos niñas, estas 2 ya muchachas grandes, yo las conocí así, chiquititas. ¿Con qué edad les conocí a ustedes, más o menos? ¿Con 5 años? ¿Y tú con cuánto? 2 y medio y 5 años, fíjate tú. Claro, algunos dirán, dice, bueno, pero ¿cuántos años tiene este hombre? ¿No? 2 y medio y 5. Ah, amigo, yo soy del siglo pasado. ¿Qué te parece? Hay un salmo que llevo días meditando en él. Es un salmo que incluso tiene música y probablemente muchos de ustedes lo conozcan. Y es un salmo que se escribió para cantarlo con alegría. Porque en la Biblia tenemos 150 salmos y no todos tienen la misma temática. Hay salmos mesiánicos que apuntan directamente a la figura, a la persona de Jesús, a sus sufrimientos, a sus glorias, ¿verdad? Nos hablan algunos salmos de cómo iba a morir, de cómo iba a ser vendido por uno de sus discípulos, el hombre de mi paz, ¿verdad? Levantó contra mí su calcañar, el número de monedas que iban a pagar por él. Así que hay aproximadamente como unos 75 salmos mesiánicos. Luego hay otros salmos que son oraciones. Por ejemplo, el 90. El Salmo 90 que lo escribió Moisés es una oración preciosa. Tú has sido nuestro refugio de generación en generación, ¿verdad? Hay salmos que son canciones, ¿verdad? Y muchas veces la gente se olvida de que encima de muchos salmos aparece una información que nos indica si es un salmo que se canta y si se canta, si se puede cantar a capela o con algún instrumento de música, ya sea un instrumento de cuerda, de viento, de percusión o con todos. Y hay unos salmos que se llaman salmos de las subidas, no sé si lo han visto, salmos para las subidas o cántico para la subida, los Shir la Ma'alot, que son salmos que se cantaban cuando la gente subía a Jerusalén a adorar a Dios, o también hay otra opinión que dice que se cantaban en unas gradas, en unos escalones que había, donde se ponía el coro de los levitas para cantar al Señor en los días de las fiestas importantes, ¿no? Que se celebraban en Jerusalén, la fiesta de Pascua, la fiesta de Shavuot o Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos. Y este salmo que yo voy a leer, que es el salmo número 100, tan solo tiene 5 versículos. Pero créame, sinceramente les digo que podríamos hacer un estudio bíblico, casi yo me atrevería que de muchas palabras del salmo, porque desde el principio hasta el final encontramos cosas tremendamente interesantes. Yo solo voy a leer todo
No lo voy a leer todo, no lo voy a compartir todo, pero mañana voy a compartir otra parte. Y dice el Salmo, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Si no es un salmo única y exclusivamente para el pueblo de Israel, es para Kol Haaretz, para toda la tierra. Ahora, cuando vamos a la Biblia, encontramos que hay dos palabras para referirse a lo que es la tierra. Tenemos la palabra Adamá y tenemos la palabra Haaretz. La palabra Adamá era una tierra del jardín del Edén, de una parte del jardín del Edén, que el Señor nuestro Dios utilizó para crear Adán. De ahí viene la palabra Adán, de Adamá, de una tierra que el Señor tomó que era de color rojo, de color rojiza, como la arcilla. De ahí viene el color Adón, o Dan. También viene el color de la sangre, el color rojo, ¿verdad? Pero no dice que solamente los que habitan en esa parte del mundo tienen que cantar alegres a Dios, sino dice habitantes de toda la tierra. Tiene que traspasar las fronteras de Israel. Los habitantes de todas las naciones de la tierra dice que tienen que cantar alegres a Dios. Y no solamente cantarle al Dios Todopoderoso, sino servirle con alegría y venir ante su presencia con regocijo. Y hay que reconocer, y ahora hay aquí como un juego de palabras que intentaré explicarlo lo mejor posible, reconocer que Jehová es Dios. Eso es lo que nos dice el Salmo que hay que hacer, reconocer, entender que Jehová es Dios y que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, que somos pueblos suyos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, este salmo que hemos cantado, ¿me ayudas un segundito a todo eso ahí? Es un salmo muy hermoso porque nos habla acerca de nuestras responsabilidades delante de Dios, de lo que tenemos que hacer. Yo noto que hay muchos creyentes que a veces hasta en sus oraciones le recuerdan a Dios lo que Él tiene que hacer. Bendíceme, ayúdame, prospérame, protégeme, etcétera, etcétera, ¿no? Pero este salmo nos recuerda nuestros deberes, nuestras responsabilidades delante de Dios. Y no son sugerencias, no son propuestas, son imperativos. Canten, alégrense, sirvan, entren, ¿verdad? Por lo tanto, es un salmo que nos habla acerca de cómo tenemos que comportarnos delante de Dios. Es un salmo que nos educa. Es un salmo que nos enseña a vivir una vida diferente a la que hemos tal vez aprendido a vivir fuera de los caminos del Señor. Ahora, es interesante notar que en el último texto, que es el que fundamentalmente yo quiero hablar en esta noche, dice que Dios es bueno, que para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Si nosotros comenzamos a anotar en un papel, en una libreta, todas las veces que Dios manifestó su bondad o su misericordia, nos faltarían muchas libretas, muchos papeles. Porque desde el primer libro de la Biblia hasta el último, constantemente vemos derramada y manifestada la bondad y la misericordia de nuestro Dios. Podríamos hablar del primer hombre que desobedeció a Dios, de Adán. Dios podía haberse lavado las manos. Él sabía perfectamente lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer. Sin embargo, desobedece a Dios, tanto uno como otro. Se desconectan de Dios, prefieren creerle las mentiras del diablo que las verdades que Dios le había revelado y les había compartido. Dios podía haber dicho, yo se lo advertí, yo les dije lo que les iba a suceder, las consecuencias terribles que ustedes iban a experimentar si me desobedecían. Pero Dios no se limpia las manos, no se desentiende de Adán y Eva, sino que los busca. Y estos, curiosamente, se esconden de Dios. Oí tu voz, tuve miedo y me escondí. Pero sin embargo, Dios buscó al hombre. El hombre no buscó a Dios. Sin embargo, Dios lo busca. Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Lo confronta con su realidad. Lo confronta con su desconexión espiritual y le enseña que a pesar de su desobediencia, a pesar del pecado terrible que ha cometido, que ha dudado de Dios, de su palabra, de su misericordia, de su bondad, le muestra el Señor otra forma de acercarse delante de Dios. Y fueron los famosos sacrificios animales, ¿no? A partir de ahora, los seres humanos ya no podrían acercarse a Dios libremente como en principio era, sino que ahora tendrían que reconocer que eran pecadores, apartados de Dios, poniendo sus manos sobre las cabezas de aquellos animales inocentes y viendo cómo morían en lugar de ellos y cómo tenía que derramarse la sangre, porque sin derramamiento de sangre, dice la Biblia, no hay remisión de pecados.
Y Dios le enseñó al hombre que a pesar de su pecado, a pesar de su rebeldía, todavía la bondad y la misericordia de Dios pueden contar con ella. Porque ese es nuestro Dios. El Dios que sabía que el hombre le iba a fallar, pero aún así lo crea, y aún así lo sigue amando, y aún así lo sigue buscando, ¿verdad? Y podemos ver a lo largo de toda la Biblia, podríamos hablar días, semanas, meses y probablemente hasta años, personaje tras personaje, cómo Dios fue derramando su bondad y su misericordia, no solamente con personas, sino a veces con toda la nación de Israel. ¿Cuántas veces Israel desobedeció a Dios, verdad? ¿Cuántas veces se apartaban de sus caminos? ¿Cuántas veces incluso hablaban de apedrear y matar a pedradas a Moisés, a Aarón, y volverse incluso a Egipto, echando de menos la esclavitud y las comidas que le daba el faraón? Sin embargo, Dios volvía otra vez a mostrar su bondad, otra vez Dios los salvaba, otra vez el Señor los perdonaba y otra vez la misericordia de Dios se daba a conocer. Estoy leyendo el libro de los jueces, como he dicho en estos días en algunos mensajes, y es increíble, son 200 años de historia de caídas y levantadas, ahora pecamos, nos humillamos, pedimos perdón, Dios te restaura, Dios te liberta, Dios te bendice, vuelven otra vez a caer y otra vez, 200 años uno detrás de otro. Pero la bondad de Dios, la misericordia de Dios siempre manifestándose a su pueblo. ¿Qué me dicen ustedes de David? Un hombre que fue el hombre más cerca del corazón de Dios, que le falla a Dios, peca contra Dios, pero Dios lo restaura, Dios lo perdona, Dios lo limpia y lo vuelve otra vez a poner en primera línea. Y lo ama, lo respalda, lo bendice, de tal manera que incluso siglos después de su muerte, el Señor confrontaba a algunos reyes de Israel y decía: no te destruyo, o no te mando este juicio, o no te borro de la faz de la tierra, por amor a mi siervo David, ¿verdad? Porque él se arrepintió de verdad. Y cuando hay un arrepentimiento genuino, Dios siempre perdona. Amén, hermanos. Y podríamos ver, por ejemplo, incluso en algunos discípulos del Señor Jesucristo, la bondad y la misericordia del Señor después de haberle seguido durante varios años. ¿Se acuerdan ustedes aquel discípulo que le dijo al Señor: aunque todos estos te nieguen, aunque todos te abandonen, tú cuenta conmigo, yo nunca te abandonaré? Grave error, menospreciar a los demás y creerte sabio en tu propia opinión. Grave error, pensar que los demás van a fallarle a Dios, pero tú no. Grave error, considerarte superior a los demás. Segundo error, cuando fue al jardín del Getsemaní, dice la Biblia que vinieron a prender al Señor y saca una espada para defender con armas carnales al Señor, al Maestro, al Rey de Reyes y al Señor de los Señores, ¿verdad? Tercer error, sigue al Señor Jesucristo de lejos. Jamás se te ocurra seguir al Señor Jesús de lejos, porque serás tan vulnerable como Pedro o como cualquier otro personaje de la Biblia. Cuarto error, calentarse en fuego ajeno. Dice la Biblia que se calentó en un fuego que habían hecho allí los romanos. Y entonces todos sabemos el resto de la historia. Pero cuando el Señor Jesucristo resucita y se aparece a María Magdalena y le dice: dile a mis discípulos y a Pedro que vayan a Galilea, que allí me encontraré con ellos. En otras palabras, le vuelve a dar otra oportunidad a Pedro, ¿verdad? Y es cuando lo restaura preguntándole en varias ocasiones: Pedro, ¿tú me amas? Pedro, ¿tú me amas? Y así podríamos hablar horas y horas de distintos personajes. Y vemos que la bondad y la misericordia del Señor es real. Pero no solamente su bondad y su misericordia, sino dice que su verdad permanece, se traspasa en el tiempo y en el espacio de generación en generación. La verdad de Dios, las verdades de Dios no caducan, no son negociables, no cambian. La verdad de Dios se reveló en la persona de Jesús, cuando Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino solamente a través de mí. Y esas verdades que Dios reveló a lo largo de la historia, de una forma progresiva a lo largo de la historia por medio de los profetas, ¿verdad? Esa verdad se puede experimentar y se debe de experimentar. Y el Señor Jesucristo dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esa verdad no solamente se puede conocer, sino que cambia la vida, transforma los corazones. Y esa verdad trae paz a nuestros corazones. Ahora, la palabra que aparece aquí en el versículo 5 para la palabra verdad, como dice su verdad, es emunató. Pero realmente la palabra verdad en hebreo es la palabra emet. Y la palabra emet en hebreo tiene 3 letras. Se forma con la primera, con la última y con la del centro. Es como si fuera una especie de trípode. La primera, la última y la letra central, la letra del medio, es con la que se forma la palabra emet, que es verdad. Es interesante que en esa palabra verdad o emet, y no es la primera vez que nos encontramos con una palabra que podemos
sacar tantas riquezas y tantas cosas ocultas, podemos ver que en una sola palabra a veces se pueden sacar hasta 750 palabras de la misma palabra, partiéndola a la mitad, usando las primeras letras, las letras de medio, las letras finales. Y es un estudio muy interesante. En la palabra emet aparece en las dos primeras letras la palabra em, que es la palabra madre. Y si juntamos las tres primeras, encontramos la palabra amén, también dentro de la palabra emet. Y no solamente encontramos la palabra verdad, la palabra madre, sino también encontramos la palabra emuná, que significa fe. Es decir, que de una sola palabra podemos extraer tanta riqueza para nuestra vida, hasta el punto que uno se pregunta, ¿y por qué la palabra em o mamá o madre está dentro de la palabra verdad o dentro de la palabra fe? Lo he dicho en varias ocasiones. Cuando el apóstol Pablo se entera de lo mal que lo está pasando Timoteo en la ciudad de Éfeso, donde lo ha dejado al frente de la obra como pastor, que incluso llega a enfermarse y llegan a menospreciar su juventud, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo varias epístolas, varias cartas. Y en una de ellas dice algo muy interesante referente a sus antepasados, concretamente en su abuela y en su madre. Dice, Timoteo, observándote, yo que te conozco y te engendré en mis prisiones, yo sé que la fe que ahora tienes habitó primeramente en tu abuela Loida y después en tu madre Eunice. Y estoy convencido de que ahora también está en ti esa fe. En otras palabras, fue una fe que supieron traspasarla de una generación a otra generación. Tenemos a la abuela Loida, tenemos a la madre Eunice y tenemos ahora al hijo Timoteo. Y casi vuelve a repetirse lo que tantas veces vemos en el Antiguo Testamento cuando dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Es decir, todas las verdades, todas las experiencias y todo el conocimiento que los primeros tuvieron con Dios no se las llevaron a la tumba, sino que fueron personas que abrieron su corazón y sus bocas, transmitiendo la fe, transmitiendo sus experiencias y enseñándole a la gente a conocer, a honrar y a servir al Dios que tantas maravillas había hecho por ellos. Ahora, la palabra de Dios nos enseña, por ejemplo, en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, el capítulo de la fe, de la emuná, que a lo largo de la historia Dios fue levantando puntos de referencia, hombres o mujeres, a través de los cuales podemos inspirarnos y ver que lo que hicieron o lo que dijeron en un momento puntual de la historia les ayudó a pasar a la historia y a encontrar sus nombres en la Biblia como hombres de fe. No sabemos si cantaban bien, no sabemos mucho de sus aspectos físicos, no sabemos si eran altos, bajos, gordos, flacos, pero sí sabemos que Abraham y su esposa Sara y Moisés y José y David y Rahab y tantos personajes fueron hombres y mujeres de fe por lo que hicieron o por lo que dijeron. Y en la palabra verdad también encontramos la palabra fe. La puedes leer, si fuerais capaces de leer en hebreo, te das cuenta que cuando dice emuná, también estás viendo la palabra verdad y la palabra fe. ¿Por qué? Porque la fe que nosotros tenemos no es una fe fingida, no es una fe inventada, no es una fe ciega, es una fe que está basada en hechos concretos, en la verdad eterna de la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo dijo que el cielo y la tierra pasarían, pero su palabra siempre permanecería por toda la eternidad. Una de las cosas que hemos visto en estos años, desde aquellos días de la pandemia, en marzo del 2020, es que miles de personas que se expusieron y se atrevieron a leer la palabra de Dios, sus vidas fueron impactadas de una forma tremenda. Gente que nunca había leído la Biblia. Tenemos testimonios de personas ultracatólicas, personas casi de misa diaria, personas que jamás habían leído la palabra de Dios, que en aquellos días comenzaron a hacerlo. Nosotros nos enteramos años más tarde. Y cayeron de rodillas, solas en sus hogares, clamando por misericordia y perdón al Señor por haber creído y practicado un montón de cosas que no eran bíblicas, pero que las ignoraban porque nunca habían leído la palabra de Dios. Y la palabra les sacudió el alma. La palabra les quitó las arrugas de sus corazones
y se dieron cuenta de que habían sido ignorantes y ciegos durante muchos años y habían heredado religiones y costumbres y tradiciones de sus antepasados, pero que nunca se habían atrevido a analizarlas a la luz de las Sagradas Escrituras para ver si esas prácticas o creencias eran correctas o eran totalmente aberrantes ante los ojos de Dios. Por eso cuando leemos el Salmo 100 decimos, Señor, nosotros no tenemos que estar llenos de vino o de mosto o de cualquier otra sustancia para entonarnos y comenzar a cantar como hace la gente del mundo, ¿verdad? Que hacen una fiesta y comienzan a beber y de repente uno saca una guitarra, el otro saca una pandereta, el otro saca un acordeón y comienzan a cantar bajo los efectos de... Nosotros no cantamos para estar alegres, ni siquiera eso. Nosotros ya cantamos porque estamos alegres, porque el Señor ha cambiado nuestro lamento en baile. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Cuando conocemos esa verdad, de que no somos producto de una evolución, sino de una creación de Dios. Cuando reconocemos que nuestro Dios tiene poder creativo y que fue capaz con el poder de su palabra de crear todo cuanto existe y darle forma y diseño y propósito a todo lo que existe, incluso a nuestras propias vidas, reconocemos que como Él no hay otro. Ahora, en este salmo aparece en varias ocasiones el nombre propio de Dios. ¿Y cuántas veces me han preguntado, por qué cuando usted lee la Biblia no dice la palabra Jehová? Como si eso fuera algo tan importante que le quita el sueño a usted. Bueno, yo les quiero contar que cuando yo comencé a ir hace años a predicar a Italia, y yo leía en aquellos años la palabra Jehová, muchos hermanos, incluso pastores, me preguntaban qué era eso de Jehová. Porque en las Biblias en Italia no aparece la palabra Jehová para nada. Donde sale el nombre Jehová en nuestras Biblias, ellos ponen il eterno, el eterno. Porque el nombre Jehová es un nombre, entre comillas, vamos a decir, inventado. ¿En qué sentido me refiero cuando digo inventado? Hubieron unos personajes que se atrevieron y lo hicieron bien, y gracias por el trabajo que realizaron, que fue excelente, llamados los masoretas. Los masoretas crearon un sistema de vocales, de puntos y rayas encima, debajo o a un lado de las consonantes, porque el Aleph Bet, es decir, el idioma hebreo bíblico no tiene vocales. Se habla no que se hable sin vocales, sino que se escribe sin vocales. Y hay que saber leer muy bien para saber cómo se pronuncia esta palabra, puesto que no tiene vocales. Con el paso del tiempo, la gente fue perdiendo debido al cautiverio, debido a la diáspora y debido a muchos elementos, fue perdiendo la capacidad de leer correctamente el texto bíblico. Entonces, para que pronunciaran las palabras correctamente y no la pronunciaran con una vocal A, o una vocal E, o una O, o una U, lo que hicieron estos señores llamados los masoretas fue crear un sistema de rayas y de puntitos, ¿verdad? Vocales, para que la gente cuando lea el texto bíblico sepa si es A, E o cualquier otra vocal. Y no solamente hay 5 vocales, sino hay vocales cortas, vocales más largas, porque nosotros le damos al texto bíblico la velocidad que queremos. Yo puedo decir, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Y yo le doy al texto, a la lectura, la velocidad que yo quiero darle. O puedo leerlo más lento, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Estoy leyendo lo mismo, pero a otra velocidad. El texto bíblico no se lee a la velocidad que yo quiero, sino a la velocidad que el texto me dice que tengo que leerlo. Porque es como la música, ¿verdad? Las corcheas, las negras, las blancas, las semifusas, todo tiene un tiempo y usted tiene que guardar el tiempo en el pentagrama. Exactamente igual, la Biblia es como música y hay que entonarla y hay que leerla a la velocidad que me dice el texto. Estos personajes, estos masoretas que querían que la gente pronunciara el texto bíblico correctamente, se encontraron con un nombre que son 4 consonantes, Yod, Hei, Vav, Hei. Son 4 consonantes y ese es el nombre propio de Dios. Hay nombres que se dirigen a Dios, pero Dios no se llama así. Dios no se llama Adonai, Dios no se llama Elohim.
sino que Dios tiene un nombre propio. ¿Cómo pronunciar ese nombre? ¿Dónde pusieron las vocales, los puntos o las rayas, los masoretas, para que la gente supiera leer correctamente el texto? Lo hicieron de una forma incorrecta, para que la gente cuando se encontrara con ese nombre lo leyera mal. ¿Y por qué? Porque no querían que la gente lo leyera bien. Porque los judíos son tremendamente respetuosos con el nombre sagrado de Dios. El Shem HaMeforash o el tetragramatón. Entonces, como ellos tienen prohibido leer el nombre de Dios, la pregunta obvia es, ¿y cuando ellos van a un texto donde sale el nombre de Dios, cómo lo pronuncian? Porque ellos saben cómo se pronuncia, pero no lo pronuncian como es. ¿Cómo hacen ellos? Dicen Hashem. En hebreo solamente hay un artículo que siempre es ha, que es para el masculino, para el femenino, para el singular o para el plural. Entonces le ponen el artículo Hashem. Shem significa nombre, el nombre. No dirían Jehová es mi pastor, sino dirían el nombre es mi pastor. Para que me entiendan, ¿de acuerdo? No dirían servid a Jehová, sino dirían servid al nombre con alegría. Esa es la forma como ellos lo dicen. De hecho, ni siquiera dicen gloria a Dios, sino dicen Baruch Hashem. Bendito el nombre, ¿de acuerdo? Entonces, cuando Casidoro de Reina, que fue el cura español que se encontró con el texto hebreo y había que traducirlo al castellano antiguo, ahora, ¿cómo lo pronunciamos? ¿Cómo lo ponemos? Si usted cogiera una Biblia católica, que por cierto, las versiones católicas son muy buenas, lo único malo de las Biblias católicas es que en el Concilio de Trento, en el 1500 y pico, le añadieron 7 libros más. No es que los protestantes quitaron libros de la Biblia, no fue al revés. Ellos le metieron 7 libros más. Libros de historia, al fin y al cabo. Ustedes van a encontrarse en las Biblias católicas, versión, ya digo, Nácar Colunga, que pone el nombre Yahvé. En nuestras Biblias, versión generalmente Casidoro de Reina, Cipriano de Valera, aparece el nombre Jehová. En la Biblia de las Américas ni siquiera pone Jehová o Yahvé, sino pone el Señor, ¿verdad? Y como dije antes, en Italia dicen el Eterno. Con esas 4 letras forman el verbo liyot, que es el verbo ser. En hebreo, cuando usted lee el nombre de Dios, usted está viendo el verbo ser delante de sus narices, pero solamente lo puede ver en 2 tiempos verbales, o en pasado o en futuro, pero no lo puede ver en presente, porque el verbo ser no se conjuga en tiempo presente. Es decir, yo no puedo decir, yo soy José Manuel. En español, si usted le quita el verbo, le quita, la explicación a la frase, ¿verdad? Juan corrió mucho. ¿Qué hizo Juan? Mucho. ¿Pero mucho qué? ¿Comió, cantó, bailó, saltó? ¿Qué pasó? El verbo es lo que le da sentido a la frase. En hebreo, cuando usted habla en tiempo presente, no necesita utilizar el verbo ser. ¿Por qué? Porque el presente es continuamente cambiante. Si yo digo, buenas tardes, hermanos, ya pasó. Ya no es presente, ya es pasado, lo acabo de decir, pero ya pasó. Si yo agarro el pañuelo y digo, me voy a secar la frente, ya es una acción que forma parte del pasado. Si Dios dice, yo soy, cuando termina de pronunciar el yo soy, ya fue. Como en Dios no hay sombra de variación, Él es un presente continuo, Él no cambia, Él no se inmuta, Él no se deja influenciar por el tiempo, por la climatología, por las emociones, por los sentimientos. Cuando el Señor se le presenta a Moisés en el desierto y lo comisiona para volver a ir a Egipto, a sacar a su pueblo, Moisés tiene una gran duda, una gran batalla interior. Y le dicen, primeramente, yo no me siento capacitado. En segundo lugar, tengo problemas a la hora de expresarme. En tercer lugar, cuando vaya a Egipto, hay tantos dioses y tantos ídolos que cuando llegue allí, lo primero que me van a preguntar, porque era lo normal, es ¿qué Dios te habló? ¿Qué Dios se te manifestó? ¿Cómo se llama tu Dios? ¿Y qué le digo? Porque incluso Faraón se considera un Dios. Y entonces le dice el Señor a Moisés, en nuestra versión, dile que yo soy, te manda. Pero si usted acaba de decir que no se puede decir yo soy, entonces Dios no lo dijo eso. Efectivamente, Dios no lo dijo eso. ¿Qué es lo que ocurre con nuestras Biblias? Nosotros no tenemos traducciones exactas de la Biblia. Tenemos adaptaciones de palabras, de expresiones y de textos que a veces ni siquiera esa palabra existe en castellano. Yo seré el que seré. ¿Qué significa eso? Parece que nada. Pero
Eso sería más acertado haberlo traducido al castellano que haber puesto yo soy el que soy. Porque decir yo soy en hebreo no se dice. Yo puedo decir yo fui o yo seré, pero yo soy no existe. Ahora bien, la verdad de Dios es inmutable. La verdad de Dios, como dije antes, no caduca y no se adapta a nuestra generación. Ustedes se dan cuenta de que las modas van y vienen, ¿verdad? Sin embargo, la palabra de Dios que leía Moisés es exactamente igual que la que nosotros podemos leer en el día de hoy. El evangelio que predicaba Pablo y el que predicó Pedro en el día de Pentecostés es exactamente el mismo evangelio, con los mismos pilares, con las mismas exigencias, con los mismos privilegios y responsabilidades que hace 2000 años. Porque la verdad de Dios es permanente, no caduca. Para que nos demos cuenta realmente la profundidad de las verdades de Dios, tenemos que analizar y conocer la persona del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo, que es el verbo, lo que le da sentido a la frase, lo que le da sentido a la vida, el verbo se humana, el verbo se encarna, la palabra se encarna y habita entre nosotros y vemos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Cuando Él habla, está hablando la palabra encarnada, la palabra humanada. Ahora, Dios le dio al hombre muchas capacidades parecidas o similares a las del mismo Dios. Dios le ha dado la capacidad al hombre de pensar, de hablar, de razonar, de tomar decisiones, de hacer justicia, de compartir grandes verdades. La Biblia dice en Isaías que somos guardadores de verdades eternas. Sin embargo, Dios no le dio al hombre la capacidad de crear con la palabra. Nosotros siempre necesitamos una materia prima, plástico, metacrilato, madera, plástico, hierro, bronce, oro, lo que sea, para poder hacer algo. Pero Dios no necesita de nada para crear algo, porque el poder de Dios no está en lo que usa, sino está en lo que habla. Y cada vez que Dios habla, se materializa, se cristaliza su palabra. Cuando Cristo vino a este mundo, que era la palabra pronunciada por Dios en el Antiguo Testamento, dice que cuando Él hablaba, los corazones de sus discípulos ardían. Y cuando Él le dijo a sus discípulos, si ustedes también se quieren marchar, aprovechen y váyanse ahora. Uno de sus discípulos dijo, Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿Cuántos dicen amén? Ha sido la palabra de Dios la que nos ha cautivado. Ha sido la palabra de Dios la que ha atrapado nuestro corazón y nos ha llevado a su presencia. Y reconocemos que mis verdades no eran tan verdades como yo pensaba. Que la única verdad que existe no es la tuya ni la mía, sino la de nuestro Dios eterno, que pasará todo, pero su palabra y su verdad permanece de generación en generación. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ahora, con este tema de las prohibiciones bíblicas o de los nos de Dios en la Biblia, como dije el otro día, tenemos también que saber que hay dos formas en hebreo de decir no. Hay una forma tajante, categórica, es el no hoy, el no mañana y el no de siempre, que es lo. Lo. Y hay otro no que es al, pero no con la letra Aleph, sino con la letra Ain. Porque si fuera con la letra Aleph diríamos él, que es Dios. ¿Cuál es la diferencia cuando Dios dice al, que significa no, o Dios dice lo, que significa no? Porque hay dos no en hebreo. Por una sencilla razón. Porque hay cosas que Dios dice ahora no, y te las digo ahora y para siempre. No matarás. ¿Y el año que viene? No, no matarás. ¿No cometerás adulterio? ¿Nunca? No. ¿Ni una vez? No. Es no. Pero hay otras veces que Dios dice no. Pero a lo mejor ese no mañana te digo que sí. Y hay que saber interpretar el no de Dios y el silencio de Dios. Porque hay tres formas de responderle a una persona. Con un sí, con un no o con un silencio. Y ahí hay que tener la suficiente madurez y discernimiento espiritual para saber interpretar si ese silencio de Dios es un sí o es un no. Y ahí entra la madurez y el conocimiento de la Escritura de cada uno de nosotros. Ahora, nosotros no obedecemos a Dios por miedo por miedo a no irnos al infierno. Nosotros obedecemos a Dios por amor.
no por miedo. Y hay momentos en los que nuestro Dios dice, yo callo, pero no porque no tenga cosas que decir, sino callo por amor. Porque si yo hablara te descubriría y te haría daño. Y nuestro Dios no ha venido para hacernos daño, nuestro Dios ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Dos tipos de vida, vida en abundancia aquí y ahora y vida eterna, de tal manera que dice la Biblia que el que cree en Él tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado inmediatamente de muerte a vida. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, gloria a Dios. Estamos en una época en la que están atacando nuestra fe por todas partes. Están tratando de presionar, si no a nosotros, por lo menos a los más pequeños, haciéndonos creer, ¿verdad?, que hay otros modelos, otras formas, otros estilos, otras maneras, ¿verdad?, y que nuestras creencias, nuestros principios morales, espirituales y bíblicos ya están caducados, que no encajamos en este mundo moderno y que lo mejor que podemos hacer es desaparecer lo antes posible y es el favor más grande que le podemos hacer. Nunca antes la iglesia ha tenido la responsabilidad de pelear por su fe como en estos tiempos. De no doblar las rodillas, de no dejarnos convencer, ni arrastrar, ni contaminar por la corriente de este mundo. Yo lo dije en cierta ocasión y quiero repetirlo en esta noche para que todos lo sepan, que cuando Dios nos creó, porque dice la Biblia que Él nos hizo, Él nos creó y no nosotros a nosotros mismos. Cuando Él nos creó, tanto hombres como mujeres, varones como mujeres, nos creó con su ADN en nosotros, nos creó con su nombre en nosotros, ¿verdad? No solamente Adán tenía un nombre propio, como Dios tiene un nombre propio, y como todos tenemos un nombre propio. Pueden decir pastor, amigo, mi marido, pero esos no son nuestros nombres. Todos tenemos un nombre propio que nos identifica, que nos caracteriza, y el nombre es lo que nos habla de la esencia de esa cosa, de esa ciudad, de esa persona, etcétera, etcétera. Por eso uno de los trabajos primeros del hombre fue ponerle nombre a los animales, descubrir la esencia del animal antes de su comportamiento agresivo. Y cuando le puso ese nombre lo marcó para el resto de su vida, ¿verdad? Y por eso hay momentos en los que Dios le cambiaba el nombre a ciertos y determinados personajes de la Biblia, porque lo que Dios quería hacer en ellos no coincidía con la esencia del nombre que le habían puesto, con el código genético espiritual de la persona, ¿verdad? Y es interesante notar cómo cuando Dios creó al hombre, metió su nombre en la palabra hombre y en la palabra mujer. Y lo expliqué de una forma creo que muy sencilla, fácil de entender, para que todos sepan que cuando cogemos la primera letra de la palabra Ish, hombre, o la última de Isha, que es mujer, formamos el nombre de Dios. Yod-Hei, Yah. Pero cuando sacamos esas dos letras del nombre hombre o mujer, Ish y Shah, se nos queda fuego y destrucción. Si usted quiere juntar dos del mismo sexo, Dios no aparece por ningún lado. No se puede hacer la combinación. Yod-Hei. Solamente en lo que Dios ha establecido, solamente en lo que Dios ha creado y ha hecho y ha puesto su bendición. Pero cuando sacamos a Dios de eso tan hermoso que llamamos familia, ¿verdad?, nos quedamos vacíos, sin protección alguna, y somos tan vulnerables como cualquiera. Por eso, mis queridos hermanos, mi llamado en esta noche para todos y cada uno de ustedes: cuiden de sus familias. Esposas, cuiden de sus maridos. Maridos, cuiden de sus esposas y ámenlas como Cristo amó a la iglesia. También lo decía el otro día, como Cristo amó a la iglesia. Es el listón, es el nivel que nos pone el Señor a los que estamos casados. No como Abraham amó a Sara, que le pidió que mintiera. No como Salomón, que tenía un montón y no sabía ni cómo se llamaban. O no como David, ¿verdad? Sino como Cristo amó a la iglesia. Esa es la forma como el Señor nos pide a cada uno que cuidemos de nuestra familia. Y no les cuento de nuestros hijos, que es nuestro tesoro más grande en la vida. Porque si ganamos el mundo entero y perdemos a nuestros hijos, ¿cómo nos quitaríamos esa espina del corazón? El anhelo de tu corazón tiene que ser ver a tus hijos convertidos, y si no sirviendo en la obra, pero que por lo menos respeten y tengan presente a Dios en sus vidas. Ore por ellos cada día. No importa si se fue su hijo hace muchos años y ya no sabe nada de él. Dios se lo puede traer esta noche. Nunca me olvidaré cuando en un colegio de más de 400 alumnos,
Me llevaron en Colombia, creo que fue el año pasado, a predicar. Yo iba un poco temeroso porque ir a un colegio secular a predicarles la palabra a 400 muchachos, pues podía pasar cualquier cosa. Desde que se rieran hasta que te interrumpieran o te insultaran. Sin embargo, desde el minuto 1 que entré en aquel patio gigantesco, y tengo fotografías de ese culto, hubo un silencio que no se movía ni una mosca en aquel lugar. Y comencé a hablarles y les conté parte de mi testimonio. Y cuando hice un llamado, pues les dije, voy a repetirlo porque creo que no me han entendido bien. Les dije, tomen asiento, gracias. Voy a repetir el llamado, y todos se pusieron de pie, salvo 2 o 3 que había por aquí, por la primera fila. Y todos por lo menos hicieron la oración. Y después de esa reunión en aquel colegio allí en Tierra Alta, en Colombia, en un lugar muy humilde, en un lugar muy problemático, de familias destrozadas, de drogas, de narcotraficantes y de tantas historias, se me acercó una jovencita, yo calculo que tendría 13, 14 años aproximadamente, llorando, y me dijo, mi hermana ha desaparecido del hogar y no sabemos nada de ella. Y allí generalmente cuando alguien desaparece por mucho tiempo, lo más probable es que ya esté muerta. Le dije, mira, tú hoy has aceptado al Señor como tu Salvador personal, tú has creído en la verdad de la palabra de Dios y ahora el Señor está dentro de tu corazón. Ahora tú también puedes orar y el Señor te va a escuchar a ti exactamente igual que a mí. Vete a tu casa, ponte de rodillas en tu habitación y ora para que tu hermana aparezca. Hacía muchísimo tiempo que no sabía nada de ella. La madre estaba destrozada. Bueno, el padre ya se había también marchado hace mucho tiempo. Pero esa noche teníamos culto en nuestra congregación allí en esa localidad de Colombia. Y la muchacha vino muy bien arregladita, ya no venía con el uniforme del colegio, y vino con su mamá. Y yo estaba en la puerta de la iglesia casualmente y le di la bienvenida a las dos. La niña me presentó a su madre y llorando me dijo, tengo que contarle algo, pastor. Digo, dime. Dice, yo fui a mi casa, me puse de rodillas, como me dijiste, pedí a Dios que viniera mi hermana y mi hermana ha regresado hoy mismo al hogar, después de un montón de tiempo sin saber nada de ella. Bendito sea Dios. Nuestro Dios no ha cambiado, hermano. Su verdad es por todas las generaciones. Y una de esas verdades, podríamos hablar de miles, una de esas verdades predicadas por el Señor dijo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Todo aquel que pide recibe. El que busca halla y el que llama se le abrirá. Y pone un ejemplo muy fácil de entender. Y dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, de tal manera que si un hijo te pide un pan no le vas a dar una piedra, o si te pide un pescado no le vas a dar un escorpión, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más mi Padre Celestial os dará las cosas que ustedes necesitan? Así que mis queridos hermanos, vamos a agarrarnos de estas verdades y decir, Señor, yo he creído en ti, yo creo que tú no has cambiado. Hermano, yo no sé si hay alguno aquí que crea en eso, pero yo le digo, yo creo que el poder de Dios no ha menguado ni ha caducado. Yo no soy de los que enseñan, con todo mi respeto lo digo, yo no soy de los que enseñan que cuando murieron los apóstoles se acabó el poder de Dios. Ya no hay milagro, ya no hay... No, yo no creo en eso. A mí me sanó un Dios poderoso, a mí me libertó un Dios poderoso y a mí me cambió la vida un Dios que sigue transformando corazones y familias enteras. Así que ore por su familia, por sus hijos. ¿Por qué Dios no puede restaurar su matrimonio? ¿Por qué no? Oramos por gente que está a miles de kilómetros de nosotros y oramos por gente que tiene problemas tremendos y luego es incapaz de apropiarse de ese mismo Dios y de esa misma promesa del Señor y de acercarla a su situación particular. Ore hoy mismo para que Dios restaure su matrimonio, para que ese hijo descarriado venga y antes de que nos marchemos el domingo, lo veamos aquí junto a nosotros, alabando también a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Ese es nuestro Dios. Comenzamos la reunión esta noche con esa canción que dice, lo importante es no temer, sino mantener la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. El mundo quiere robarnos la fe. El mundo quiere apagar las verdades del Señor. Pero como nunca antes, yo siento en mi corazón que Dios quiere hacer maravillas entre nosotros. Y si somos capaces de creerle a Dios, ya sé que creemos en Dios, de creerle a ese Dios, que lo que Él prometió se cumple,
Vamos a ver la gloria del Señor. Y yo durante años había leído ese texto bíblico que yo creo que todo creyente más o menos sabe de memoria, que dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Es una promesa que lleva una condición: para aquellos que le aman. Si usted no ama a Dios, esto no es para usted. Usted no lo va a ver. Pero si usted ama a Dios, usted puede llegar a ver a lo largo de su vida cosas que nunca ni siquiera se había imaginado en sus mejores sueños. Y si no, mire un momento a su alrededor, mi querido hermano. ¿Quién hubiera planificado esta reunión hace años atrás? Si ustedes no me conocían a mí de nada, ni yo a ustedes absolutamente de nada, ¿qué es lo que hace que personas, como hemos visto en este viaje que estamos realizando, sean capaces de conducir 8, 9, 10, 15, hasta 20 horas para ir a un culto a escuchar una palabra y volver a conducir a sus hogares otras 20 horas? ¿Quién es el que está moviendo los hilos de todo esto? ¿Una denominación, una iglesia, un hombre? Imposible, mi hermano. Imposible, mi querido hermano. Yo creo que el Señor está produciendo una revolución espiritual porque nosotros le creemos y queremos ver la gloria del Señor en nuestros tiempos. Aleluya. Fuertes aplausos a nuestro Dios. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Vamos a orar en este momento, mi querido hermano y amigo. Aleluya. Vamos a orar al Señor. Vamos a poner nuestras necesidades. Dile al pianista que toque algo, suavecito. Si usted quiere ponerse de pie como usted quiera. Yo sé que todos tenemos necesidades aquí. Si no son económicas, son físicas, espirituales. Pero hermanos queridos, cierre sus ojos y vamos a clamar a nuestro Dios. Vamos a pedirle a Dios por su vida, por su hogar, por su necesidad. Que Dios se glorifique en nosotros en este tiempo. Yo voy a arrancar la lectura en esta tarde a partir del versículo número 13. Pero del que realmente vamos a hablar va a ser del versículo 16. Pero repito, vamos a arrancar a partir del versículo 13. Versículo que, por cierto, está lleno de preguntas y la primera de ellas es: ¿está alguno entre vosotros afligido? Aquí dice la Biblia lo que tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer? Haga oración. Luego, se da por sentado que un creyente en un momento puntual de la vida puede estar afligido. Porque si ningún cristiano pudiera estar afligido o estuviera prohibido estar afligido, la Biblia pues nos diría prohibido afligirse. Sin embargo, al afligido, la Biblia le dice lo que tiene que hacer: ponerse a orar. Y si el Señor dice que al afligido lo que se le tiene que decir es que ore, es porque la Biblia sabe que ese es el antídoto y la solución para el problema de aflicción que esté pasando ese hermano o esa hermana. La siguiente pregunta es: ¿está alguno alegre? Porque también hay momentos puntuales en la vida en los que podemos estar tremendamente alegres, ¿sí o no? No solamente afligidos. Bueno, pues al que está alegre le dice el Señor en su palabra: póngase a cantar alabanzas, no a cantar cualquier letra, no, cantar alabanzas, canciones bíblicas que conforten el corazón. La siguiente pregunta: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Lo cual quiere decir que podemos estar afligidos, podemos estar alegres y también en un momento puntual de nuestras vidas podemos estar enfermos. ¿Y qué dice al enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, únjanlo con aceite en el nombre del Señor. Es decir, que para todo hay solución, para todo, para el afligido, para el alegre, para el enfermo. No hay un vacío. No se dice, bueno, pues te aguantas, ¿no? Te quedas como estás. Sino que a cada persona, en cada circunstancia de la vida en la que se encuentre, hay una respuesta bíblica. Y ahora, para recalcar la importancia de la oración, en el verso 15 dice: y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Ahora, en el mundo del judaísmo, no solamente en la época del Señor Jesucristo, sino hoy en día, ellos creen totalmente convencidos que toda persona que está pasando por una aflicción,
o por una enfermedad es porque ha cometido algún pecado. No siempre es así. No siempre es así. No empiecen algunos a decir, bueno, entonces si estoy enfermo es que he pecado. Y si estoy en un momento de aflicción es porque he pecado. A veces sí, pero otras veces no. ¿Qué pecado había cometido Job? Si alguien en esta vida fue afligido, sin lugar a dudas fue Job. Y los amigos que vinieron teóricamente, supuestamente a consolarlo, no daban crédito y decían, ¿cómo es posible que si tú eres tan justo y eres tan bueno, cómo es posible que estés enfermo? ¿Y cómo es posible que se hayan muerto todos tus hijos? ¿Y cómo es posible que tu esposa se haya puesto en tu contra? ¿Y cómo es posible que te hayas arruinado? Y no daban crédito y siempre decían, bueno, a lo mejor no eres tan bueno como aparentabas o como decías ser. A lo mejor hay algo oculto que nadie sabe, pero que Dios sí, y entonces te estás castigando por eso. Porque, repito, dentro de la cultura del judaísmo, siempre se asocia enfermedad y aflicción con pecado. Pero creo que he sido lo suficientemente claro y he hablado del hombre que más aflicciones pasó en esta vida y no fue porque cometió un pecado que estaba oculto y que solamente Dios conocía. Y si no te vale el ejemplo de Job, pues te voy a hablar de Cristo. El Señor Jesucristo dijo, mi alma hoy está triste hasta la muerte. Y pidió que 3 de sus discípulos lo acompañaran al huerto de Getsemaní a orar con él. ¿Vas a caer en la tentación de creer que Jesús estaba esa noche triste porque había cometido un pecado? Cuando dice la Biblia que Él nunca pecó, jamás pecó el Señor, pero sin embargo pasó por aflicciones, como dice la carta a los Hebreos, y aunque era el Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió obediencia. Por lo tanto, no siempre cualquier aflicción que un creyente pueda estar pasando o una enfermedad es sinónimo de que está en pecado, en desorden, y entonces esa es la consecuencia directa de su pecado o de su desorden. No siempre. Pero claro, Santiago es un judío. Santiago, quieras que no, le pesa, digamos, la cultura, le pesa el sentir de la gente. Fíjate hasta qué punto los judíos asociaban el pecado con la enfermedad, o la enfermedad con el pecado, que una vez el Señor Jesucristo, dice la Biblia, que estaba en una casa abarrotada de gente, la gente no podía entrar a causa de la multitud, pero fuera había un enfermo, ¿se acuerdan? Dice la Biblia que 4 de sus amigos suben al techo, lo abren y bajan, ¿no? Descienden al paralítico. ¿Y qué es lo primero que le dijo el Señor? Pues lo que esperaba la gente. Si este está paralítico es porque ha tenido que cometer un pecado terrible. Entonces el Señor, ¿qué es lo primero que hace para que se queden tranquilos? Hijo, tus pecados te son perdonados. Y después lo sanó, no al revés. No lo sanó y después le perdonó los pecados. Y lo arregla por dentro, le limpia su alma, sus pecados, y a continuación lo sana. Como para cumplir un poco con la norma de la época. Ahora Santiago, que está hablando de la enfermedad, de la aflicción y de ciertos y determinados problemas o circunstancias que podemos pasar por la vida, él está hablando pues con la cultura a la cual pertenece. Él dice que si alguno está enfermo y se ora por él, el Señor lo sana y le perdonará sus pecados. ¿Te das cuenta cómo asocia otra vez, sin querer o queriendo, los pecados con la enfermedad? Pero va más allá. En el versículo 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. Fíjate cómo él asocia la sanidad, el milagro, con confesar las ofensas y con orar unos con otros. Bueno, tengo también que decir que hay gente que está mal porque no solamente están mal consigo mismos, sino que a lo mejor su relación con alguna persona de su entorno pues no está muy bien, que digamos. Y eso te afecta espiritualmente y a la larga también te afecta físicamente. El libro de Proverbios nos habla mucho acerca de la envidia, de los celos, de la falta de perdón, del tener resentimiento, amargura en el corazón, que al final te termina pasando factura en los huesos, en los riñones, en el corazón y en otros miembros del cuerpo. Así que hay que ir muy delicadamente con este tema,